Buenos días, tardes, noches. Nosotros somos el equipo número 2 y les vamos a presentar las pirámides de Giza. Estas mencionadas les concedieron el privilegio de figurar en primer lugar entre las 7 maravillas del mundo. El trío de Giza representa la culminación de la edificación piramidal que ya no sería superada por ningún otro monumento egipcio. Las 4 caras de las pirámides están orientadas a los 4 puntos cardinales. La primera que se construyó es la más septentrional y la de mayor tamaño. Fue erigida por Keops, el segundo faraón de la cuarta dinastía, aproximadamente entre los años 2680 y 2560 a.C. La segunda fue construida al sur de la anterior, que fue construida por el hijo de Keops, Kefren, el tercer faraón de la cuarta dinastía. La tercera fue hecha al suroeste de la pirámide central. El faraón Mykerinos, hijo de Kefren, construiría la tercera y más pequeña de las tres. La precisión con que fueron construidas y su imponente tamaño es el motivo de la gran fascinación hacia ellas. La pirámide de Keops, la mayor de las tres, medía originalmente 440 varas egipcias, 230 metros o 755 pies de lado y 280 varas, 146 o 479 pies de altura. Hoy en día esas medidas son algo inferiores, ya que la envoltura exterior de piedra calcárea perfectamente labrada fue arrancada para aprovechar los bloqueos con material de construcción en el Cairo. La pendiente de sus caras es de 51 grados 50. En origen, la pirámide de Keops iba a construirse totalmente encima de la cámara funeraria subterránea excavada en la roca de la meseta. No obstante, mientras se colocaban las primeras hiladas de bloques, se cambió la idea ideal de la cámara subterránea, por lo que la cámara algo elevada sobre el nivel exterior. Más adelante se volvió a cambiar de idea y la cámara funeraria se enclavó en un lugar todavía más elevado, casi en el mismo centro de gravedad de la pirámide. La pirámide de Kefren tenía 215.5 metros de lado y 143.5 metros de altura, y es la única de las tres que conserva una parte de su envoltura original de piedra calcárea en la cúspide. En algunos puntos aún es posible apreciar el pulido original. Sus caras tienen una pendiente de 53 grados, la más pequeña de las tres pirámides. La de Mykerinos medía 108.5 metros de lado y 66.5 metros de altura, siendo la pendiente de sus caras de 50 grados. Las pirámides son como montañas cuyas piedras fueron elevadas una a una desde el nivel del Nilo hasta la meseta. La base de la pirámide de Keops ocupa una superficie de 5.3 hectáreas, en la que cabrían juntas las catedrales de Florencia y Milán, la Basílica de San Pedro de Roma, la Catedral de San Pablo y la Abadía de Westminster de Londres, y aún sobraría espacio. Incluyendo el revestimiento, contenía unos 2.3 millones de bloques de piedra que paseaban por término medio, unas 2.5 toneladas, aunque los hay de más de 15 toneladas. Se dice que cuando Napoleón se sentó al pie de las pirámides realizó un cálculo rápido según el cual había material suficiente para construir una muralla de 3 metros de altura y 1 metro de espesor, que rodeara toda Francia. En torno a cada una de las pirámides se extiende un extenso conjunto funerario. El acceso se realizaba desde el este, es decir, desde el valle del río, a través de un canal cortado en la ribera del Nilo. Una vez efectuado el desembarque en la orilla occidental del río, delante del templo del valle y de los edificios auxiliares, se ascendía a través de una calzada, que es la que había servido para acarrear las piedras desde el río hasta el pie de la pirámide, donde había un templo funerario y se extendía la necrópolis, en griego, ciudad de los muertos, circundante, constituida por pirámides pequeñas, tumbas y mastabas para los miembros de la familia real y altos dignatarios de la corte. El Templo del Valle, con columnas y vigas de granito, sobre un suelo de alabastro, alberga 23 estatuas del faraón utilizadas en rituales de regeneración. Al norte del templo, los escultores tallaron la esfinge de Kefren en un montículo calcáreo, representando al faraón con cuerpo de león.
Se plantea cómo, con herramientas rudimentarias de madera, piedra y cobre, los egipcios lograron estas enormes construcciones. Para mover los bloques de piedra, probablemente usaron rodillos, trineos o plataformas de madera. Una de las fases más críticas debió ser la nivelación de la plataforma de la meseta para recibir la base de la pirámide, ya que el más mínimo fallo repercutiría en graves problemas de estabilidad en la parte alta de la pirámide. La nivelación se realizaba por medio de zanjas llenas de agua. Tan precisa debió ser esta labor que los modernos instrumentos de levantamiento topográfico han podido detectar un desnivel de solo 1.25 centímetros en la esquina noroeste de la pirámide de Keops. Una vez preparada la inmensa plataforma, se iniciaba la colocación de los bloques de piedra, hilada sobre hilada año tras año. ¿Cómo izaban las piedras para pasar de una hilada a otra? Lo más inmediato es pensar en el plano inclinado, es decir, en una larga rampa de tierra, pero ello habría precisado de la continua elevación de la rampa a cada nivel. La mitad de los obreros no habría hecho otra cosa que construir la rampa. Un procedimiento más lógico podría haber sido el construir 4 rampas helicoidales que ascendieran de forma envolvente a cada lado de la pirámide. 3 de ellas para elevar los bloques sobre los trineos hasta el nivel de trabajo y la otra para bajar los trineos vacíos. Una vez colocada la última piedra en la cúspide de la pirámide y terminado el pulido final del revestimiento, se demolerían las rampas, trabajando siempre de arriba abajo. No existe ningún relato de la época sobre cómo se construyeron las pirámides ni cuántos hombres se emplearon en ello. Según los datos recogidos por Heródoto sobre el asunto, 2000 años después, para construir la pirámide de Keops se emplearon 100.000 hombres en periodos de 3 meses y la construcción duró 20 años. Según la teoría de Heródoto, en un año completo se empleaban 4 grupos sucesivos de 100.000 hombres, pero hoy por hoy parece más probable que la mayoría de los obreros trabajaran solo durante la época alta de la inundación. Basándose en estimaciones sobre el peso de los bloques, las distancias a que había que desplazarlos y la capacidad de los equipos de 8 o 10 hombres, parece razonable suponer que se emplearán 100.000 hombres en desplazar las piedras desde la cantera hasta la obra, durante la inundación. Las excavaciones han revelado lo que parece ser un poblado para el alojamiento de hasta 4.000 trabajadores, situado en la base de la pirámide de Kefren. Ese sería aproximadamente el número correcto de albañiles especializados necesario durante todo el año completo para realizar el trabajo de acabado. Sin embargo, aún nos queda por desvelar la cuestión esencial: ¿por qué gastar unos esfuerzos tan sobrehumanos? La sabiduría popular, reforzada por numerosas representaciones pictóricas y cinematográficas, nos muestran a los obreros trabajando a golpe de látigo, esclavos sometidos a trabajos forzados a mayor honra del faraón. El Antiguo Testamento nos dice que los israelitas realizaron labores de este tipo, pero eso fue en 850 años más tarde, durante la época de grandes convulsiones en Egipto. La cuarta dinastía fue una especie de edad de oro en el país, un periodo de paz, seguridad y abundancia. Durante el Imperio Antiguo, el faraón, en su carácter de dios rey, era el mandatario supremo, ayudado por los sacerdotes de Ra, el dios Sol. La creencia dominante durante el Imperio Antiguo: se creía que al morir el faraón se convertía en dios, actuando como intercesor ante los dioses para su pueblo. Cada año, las labores agrícolas se interrumpían durante 3 meses para la abundancia de alimentos. Permitía reclutar voluntarios de los 40 nomos para trabajar en las grandes obras de Giza. Durante la inundación, así pues, no existía tal golpe de látigo, sino una auténtica legión de trabajadores voluntarios para los obreros. En Heliópolis, ciudad del sol, había una piedra apuntada llamada la piedra Ben Ben, que, al parecer, simbolizaba la morada del sol por haber sido la primera porción de tierra que afloró de las aguas en el momento de la creación, captando el primer rayo del sol. Las pirámides eran consideradas como gigantescas Ben-Bens, sus piedras de coronamiento eran doradas y desde ellas el espíritu del faraón saludaba a Ra al atardecer del día de su entierro. Esta interpretación viene avalada por la palabra Mer, pirámide, en egipcio. El prefijo M significa lugar, el carácter R, cuyo significado es lugar para ascender,